Muy buenos días a todas y a todos. Estamos en un nuevo Sin Editar, un espacio de conversación abierto, pluralista, democrático, que no se edita. Es decir, ponemos la entrevista que realizamos con nuestro entrevistado o entrevistado a su disposición de forma libre y espontánea. Y en Sin Editar, las palabras, las ideas se dicen tal como son. El día de hoy está con nosotros Alejandra Kraus Valle, abogada. Alejandra además fue en su momento ministra de Planificación y Cooperación, ministra de Trabajo y Previsión Social, y actualmente ha sido designada por el Senado para conformar la comisión de expertos que redactará la nueva Constitución. Muchas gracias, Alejandra, por estar con nosotros. Muchas gracias, Mario, por invitarme. Un placer ocupar este espacio y dialogar y conversar sin editar contigo y a través tuyo con quienes escuchan y te siguen. Oye, Alejandra, es imposible comenzar la conversación sin preguntarte sobre tu evaluación de lo que sucedió el 4 de septiembre. La democracia cristiana y la mayoría de los partidos de centro izquierda e izquierda estuvieron por el apruebo, y finalmente terminamos con una situación en la cual el 62% de la población indicó que estaba por que esa propuesta de constitución no fuera la que tuviesen. ¿Cuál es tu lectura de la que nos pasó el 4 de septiembre? ¿Qué crees tú que fueron los factores más fundamentales que incidieron en ese resultado tan poco previsible que vimos ese día? Yo creo, Mario, que lo primero que es importante como colocar en contexto, fue una elección distinta, voto obligatorio, vale decir, en relación a lo que fue la votación del el plebiscito de entrada, cuando ahí el 80% de quienes veníamos históricamente participando de los procesos electorales, desde que se puso voluntario el voto, desde que se modificó el voto, votamos pero brutalmente en forma mayoritaria y clara que queríamos una nueva constitución. Teníamos primero un contexto distinto. Salieron más de 4 millones, cerca de 5 millones de personas nuevas a, a votar. ¿Ah? Yo creo que, y probablemente ese voto, mayoritariamente alcanza el 62%, hay que desglosarlo. Había un voto por el rechazo, eh, si tú quieres un voto duro, que es el voto que se quiso denominar las tres comunas, ¿ah? El de las tres comunas. Eh, Hubo un voto que de este 80% inicial, al poco tiempo, incluso antes de instalada la convención, empezaron a tener, digamos, una distancia del proceso. Bueno, y después vino la instalación que todos conocemos, Mm. que generó complicidad y generó eh, aprehensiones. Rápidamente se fueron generando imágenes respecto de este diálogo, la mala lectura que parte de los convencionales hicieron de ese 80%. ¿Ah? Creyeron que tenían un mandato que superaba la necesaria diálogo permanente con la ciudadanía. ¿Ah? Es imposible, técnica, jurídica, constitucionalmente, políticamente y con texto constitucional, resuelva todos los problemas de uno. ¿Ah? En consecuencia se hizo lecturas distintas. Y después se fueron instalando en el juicio temas que eran complejos y mal comunicados a la ciudadanía. Y uno empieza a ver, Mario, a contar de marzo, ¿ah? Que se empiezan a instalar temas en relación a la propiedad, al derecho a propiedad, al derecho de vivienda, al tema de la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones. Y ahí se empieza a generar digamos, un cambio de intención de voto, porque hasta marzo el apruebo en menor, digamos, proporción, seguía siendo mayoritariamente la intención de la ciudadanía. Pero en marzo empieza a cambiar y la, los convencionales encapsulados, donde las murallas del ex Congreso Nacional parece que crecieron, ¿ah? No fueron capaces de leer adecuadamente, no digo que todos los convencionales, no fueron capaces de leer adecuadamente lo que le estaba sucediendo a la ciudadanía. Se encapsularon, se encerraron, no hubo diálogo entre ellos.
mm, ¿ah? No hubo diálogo, más allá que se cumplieron, y eso, Mario, también hay que señalarlo. Para la aprobación de las normas siempre se superaron los quórum, los tercios, que es muy alto, eran 103 votos, y eso se superó prácticamente en todas. Si el promedio de aprobación era en torno a los 117, 119 votos. ¿Ya? En consecuencia, en consecuencia se cumplieron todas las normas democráticas que se dieron y que se autodefinieron en la propia convención, pero tuvieron una falencia tremenda de no ir dialogando permanentemente con la ciudadanía, de ir dándose cuenta, y un texto que no fue entendido, que no fue bien explicado. eh, estábamos, estábamos golpeados por una pandemia, que la ciudadanía lo pasó mal. mm, Entonces el texto tenía que ser una noticia de esperanza, una buena noticia, y comunicada como tal. Pero mm, fue otro a la sensación, a la aspiración, y bueno, y no era un texto perfecto, sin duda que no lo era, mm, no era un texto perfecto, pero abordaba materias que a mí me parecen interesantísimas. El tema paritario, el Estado social y democrático de derecho, avanzábamos, recogíamos nuevos temas, pero, y quedé muy triste. mm, sí. Oye, Alejandra, y en ese sentido, hoy estamos en un momento distinto, con un procedimiento distinto. Eh, Creo que sería bueno que nos pudieses contar en términos generales cómo va a ser este proceso, cómo ha ido haciendo, cómo se ha ido desarrollando este proceso de instalación y de conformación de los distintos cuerpos y elementos que van a significar la nueva propuesta de constitución, a fin de que podamos tener la mayor cantidad de información posible. Mario, yo creo, lo primero que quiero destacar eh, es que todos nosotros, ciudadanos, electores, más allá del voto obligatorio, porque se vota, es obligatorio el voto, importante también para la elección de los consejeros, eh, surge una vez más de un acuerdo político, como lo fue el llamado al proceso constituyente, el segundo intento constituyente. El primero fue la presidenta Bachelet, el segundo, el que fue rechazado el 4 de septiembre pasado, y este es un tercer intento constituyente. Eh, Cuando estamos en el año en que se cumplen 50 años Mm, del golpe de Estado, que es importante recordar que la ciudadanía en Chile se merece un nuevo pacto social, mm, creo yo. Bueno, reconocerle a las fuerzas políticas ¿ah? Su disposición a buscar acuerdos y lograr una propuesta que fue consensuada. Y en este sentido, reconocerle que nosotros volvemos una vez más a buscar por la vía institucional la correcta solución a una crisis política, porque no hay que olvidarse del estallido, mm, no hay que olvidarse de las deudas pendientes. ¿Ah? En consecuencia, yo le reconozco a las fuerzas políticas ese valor. Y segundo, en materia constitucional también tener presente que no existe un solo modelo posible. ¿Ah? Un solo modelo posible. Pero lo que no podemos renunciar es que en democracia las soluciones, la forma perdón, de dialogar al interior de, de un país, de una sociedad, es con más democracia. Y esta es la fórmula que hoy día eh, no hemos dado democráticamente. Ahora, ¿qué significa esto? Que en esta primera etapa, una vez aprobado la reforma constitucional por el Parlamento, tanto en la Cámara de Diputados como por el Senado, dictado el reglamento correspondiente, se procedió a elegir de los 24 comisionados de la comisión experta, ¿ah? Los 24, 12 por la Cámara de Diputados y 12 por el Senado. Los 24. Estos 24 asumirán en propiedad su cargo el próximo 6 de marzo ya, y tendremos un plazo de 90 días, bastante acotado, 3 meses. mm, Ah, tremendamente acotado, tremendamente trabajo arduo para buscar, digamos, las distintas
los distintos acuerdos y proponerle un anteproyecto para los consejeros que van a haber sido elegidos el próximo 7 de mayo, que serán 50. ¿Ah? Y que se utiliza, como hemos votado por senadores, ¿ah? Más o menos son 50. Y esos 50 son los que deberán, al mes de octubre, eh, haber, digamos, terminado de procesar, de hacer los cambios y lo que corresponda en relación al anteproyecto los comisionados le hemos presentado, ¿ah? Para su solución. Va a haber un diálogo al interno, ellos podrán hacer las modificaciones que corresponda, no olvidarse que está la comisión de admisibilidad, que son 12 miembros que se denominan, se entienden como árbitros, que resuelven frente a requerimiento y por si en algún minuto los expertos o los comisionados más bien pudieran no dar cumplimiento a las 12 bases, ¿ah? A las 12 bases que coloquialmente se habla de los bordes, de los bordes, que son más que los que pusieron en el proceso anterior y que abordan una serie de materias que cada una de las partes o de las fuerzas políticas, ya sea de la derecha, la centroizquierda, la izquierda, quisieron darse en este proceso que les generara certezas jurídicas, políticas, para ellos y para la ciudadanía. Y a partir de lo que tú planteas, déjame llevarte a temas más específicos y a tu opinión, a tu posición. Uno de los temas que está claro que hay que abordar es el sistema de partidos políticos en Chile. Finalmente cada vez hemos tendido más a la fragmentación y a la generación de decenas de partidos que intenten en alguna medida tener representación parlamentaria, ya sea en la Cámara o en el Senado. Eh, ¿Cómo lees tú eso? ¿Cómo piensas tú que se fortalece el sistema de partidos políticos vía institucional en esta propuesta de nueva constitución? ¿Qué herramientas habría que tener y qué habría que tener en cuenta al momento de pensar un marco institucional de los partidos políticos que nos permitan, como dices tú, tener mejor y más democracia? Para graficar por qué es necesario abordar el sistema de partidos políticos, ¿ya? Yo creo que es súper importante que tengamos claro la complejidad de la profunda fragmentación que hemos ido teniendo. Solo pensemos que en los últimos 8 años se han presentado 3 proyectos de ley sobre reforma a las pensiones. La presidenta Bachelet el 2016, el expresidente Piñera es a fines del 2018, si mal no recuerdo, ¿sí? En octubre del 2018, y ahora estamos viendo el tercer proyecto. Pues bien, los 2 primeros fallidos. Y resulta que hay un consenso transversal de la urgencia de tener un sistema que incremente las pensiones de los actuales pensionados y de los futuros. Y no ha sido posible, porque tú tienes que empezar a negociar disposición por disposición. Digamos, ahora se bajaron los quórum, pero se requerían quórum muy altos para la aprobación de normas estructurales. Además, en la Constitución del 80, la Constitución vigente, se dice que serán leyes de quórum calificado, las que regulan esta materia. En consecuencia, uno eh, tiende a pensar de que es necesaria la profundización a través del fortalecimiento de los partidos políticos. ¿Cómo? Bueno, existen distintas fórmulas que habrá que consensuarlas, partiendo por el tema de los porcentajes mínimos que debieran representar electoralmente. Uno, y ahí empiezan, de alguna manera, será un 5%, será un 7%, será un 9%, y que son sistemas que utilizan otros países, otras constituciones, han recogido esta regulación porcentual de la representación que los partidos políticos. Uno también podría seguir avanzando y decir, bueno, nuestros representantes en el Parlamento debieran al menos representar una cantidad determinada de un porcentaje de
votos que representen por el distrito por el cual, distrito, circunscripción por el cual fueron electos. Es, pareciera bueno, nos debiéramos preguntar, pareciera bueno para una democracia que quien ha salido elegido por un partido político presentó un programa, Mario. Un programa, le dijo a la ciudadanía, yo creo en usted puede confiar en mí, porque yo dentro de los próximos 4 años u 8, yo le digo que mis principios, mi compromiso va a ser este. Represento a la centroizquierda de tal manera que renuncie Mm. y ese cupo le pertenezca a otro movimiento o partido político. Eso no le hace bien a la democracia. ¿Por qué? Porque más allá de los sistemas de partidos políticos, tenemos que pensar en el sistema político. Y nosotros debiéramos instar, con los cambios de quórum, en la aprobación de las leyes, siempre instar a que gobiernen las mayorías, que se inste a generar las coaliciones que den gobernabilidad. Pero no es posible que electo un presidente de la República, producto de la conformación del Parlamento, se le impida gobernar, se le impida llevar un programa. Entonces, eso supone principios, supone, de alguna manera, yo siempre hablo, Mario, de que una constitución supone los principios y valores que una sociedad en un momento dado se quiere dar. ¿Ah? En consecuencia, eso es lo que debiera representar esta constitución. No es un programa de gobierno. Mm. No hay que decir que el Ministerio del Trabajo se va a preocupar de fortalecer el CENSE. No, eso es política pública. Mm. Pero yo, como profundización de la democracia, debo permitir que el presidente de la República, con su programa de gobierno por el cual fue electo, construyendo mayorías correspondientes, pueda efectivamente liderar, impulsar y concretar lo que le prometió a la ciudadanía. Y en ese contexto, y déjame profundizar un segundo elemento, eh, una lectura que uno hace no solamente de ahora, sino que lo que viene siendo la discusión política de los últimos 10, 12, 15 años, tú nombras además todo lo que nos pasó con el estallido social, es que parece que uno de los conflictos latentes es la definición central del tipo de Estado que los chilenos requerimos. ¿Vamos a requerir un Estado subsidiario como ha sido hasta ahora con la Constitución de Pinochet? ¿O vamos a apostar derechamente por un Estado social de derecho, que fue una de las grandes apuestas y una de las cosas que uno valora finalmente del proceso constituyente que terminó fallidamente en septiembre? ¿Cuál es tu lectura de este tema? Porque para algunos es como se dice tantas veces, pero es como la madre de todas las batallas, finalmente, esta definición central del tipo de Estado que Chile se merece. ¿Cómo lees tú eso, Alejandro? A ver, como bien dices tú, Mario, esto no es algo que se comienza a discutir a propósito del proceso constituyente de este segundo intento que fue rechazado por la ciudadanía. Esto es un anhelo, al menos para los y las demócratas cristianas, de muy, muy larga data, de muy larga. Pero en general, la sociedad y las fuerzas políticas, y sin duda la centroizquierda, fue, digamos, eh, asumiendo que el Estado social y democrático de derecho, que es de alguna manera, Mario, eh, un modelo que nos permite abordar las desigualdades estructurales de una sociedad como la nuestra. ¿Ah? En consecuencia, creo que el Estado social y democrático de derecho es un principio insustituible que debe quedar consagrado en la próxima Constitución. Pero señalar también, porque en ese sentido constituye una de las bases constitucionales de los denominados bordes, pero no basta que sea una declaración, sin duda, no basta. Debemos consagrar el rol prioritario del Estado como garante de determinados derechos sociales, en las cuales el Estado no puede nunca no jugar el rol que por el hecho de ser persona, por el hecho de perseguir la dignidad de toda persona, por el hecho de ser tal,
el Estado debe ser garante. En consecuencia, no basta la declaración del Estado social y democrático. ¿Ah? Mm, Y el sector privado no tiene por qué pensar que va a quedar excluido. No, si estamos en este milenio, en este siglo, hemos transitado a hacer sociedades de distintas naturalezas, pero es un complemento en esta materia. Es un complemento. Y con estándares, con reglas muy claras, colocando a la persona en el centro de cómo se garantiza la provisión de estos derechos. Fíjate, a mí, eh, por razones profesionales, como tú bien señalabas, yo soy abogada, y haber conocido, por ejemplo, familias, eh, tener que interponer un recurso de protección para que l'ISAPRE le costeara un remedio mm. de altísimo costo, que era imposible que esa familia pudiera costear y, y que el Estado viera morir a un niño. Un niño. Eh, por eso que hay definiciones que no podemos eh, olvidar. Y en eso el Estado social y democrático de derecho es sin duda una batalla eh, importantísima, relevante, prioritaria y que nadie está dispuesto a dejar de dar. Y a partir también de lo mismo que tú planteas, déjame profundizar un tercer aspecto que es, para bien o para mal, yo en particular creo que para bien, se tomó una decisión también en este nuevo contexto de que la definición de quiénes iban a ser este grupo de expertos fuera eh, una definición paritaria. Si nos colocáramos en el año 1990, seguramente no hubiera sido así, hubiera sido otro el contexto. De ese punto de vista, Alejandra, cuál es tu lectura? ¿Cómo sientes tú que la mitad de quienes formamos Chile, nuestras compañeras, ¿cómo pueden, qué pueden esperar, qué pueden desear? ¿Cuáles son los temas centrales que el proceso y la nueva constitución que se va a elaborar debe tener en cuenta para enfrentar un tema que es histórico, que nos cuesta, que pesa, pero que es el reconocimiento en plena dignidad y en plena libertad de los derechos de las mujeres? Cómo lo ves tú eso? Mario, primero que las mujeres eh, solo piensen un elemento esencial por el cual tenemos que tener un nuevo texto. Es que hoy día la palabra mujer en la constitución vigente es solo se utiliza en una sola vez, una sola vez. Y Mm. fue producto de las modificaciones del 2008, creo que fue, o 2005. ¿Ah? ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Ah? Pero más allá de esto, que no es anecdótico, No. ¿ah? Es una definición eh, ética, valórica que se ha dado y que hemos ido transitando hacia intentos legislativos. Y por lo mismo, otra de las definiciones que creo, y en ese sentido, valorar determinados elementos del segundo proceso constituyente, es la declaración de una democracia paritaria. Y eso nos lleva a establecer, por ejemplo, declaración que tenemos el derecho a vivir una vida sin violencia de género, que es Mm, más amplio, no es solo hombres, mujeres, mm, toda, toda la población. Los trabajos domésticos, los trabajos de cuidado, son declaraciones respecto a las cuales nos llevan a algo que hemos aspirado y que está consagrado a través de legislaciones. Por ejemplo, en materia laboral hay una declaración de principios en la actual Constitución, pero buscamos la igualdad sustantiva, ¿ah? No solo formal, ¿ah? Sino que se traduzca, ¿ah? En un mandato. Si las constituciones al final son mandatos para todo el Estado, para los gobiernos, para el Parlamento, para los servicios públicos, para el sector privado. Esa es la importancia de mm. consagrar, y de pensar y de proponer al país un texto constitucional, un pacto social. Es un mandato a la sociedad en su conjunto. Y
Tú fuiste ministra del Trabajo y eso fue una experiencia, me imagino, significativa en tu vida. Y desde ese punto de vista, ¿cómo ves también el tema de las expectativas que las y los trabajadores podemos colocar y podemos tener en este nuevo proceso constituyente, en esta tercera posibilidad? ¿Qué debiésemos esperar las trabajadoras y trabajadores del país con esta nueva propuesta de carta fundamental que se nos va a presentar? Mario, dentro de las cosas, una vez designadas, en que para muchos sectores políticos, más allá de la democracia cristiana, era que una abogada laboralista que conocía el mundo del trabajo, que, que entiende el rol de los trabajadores en esta sociedad, en la generación de riqueza, ¿no? Iba a estar ahí para, de alguna manera, representar, así como también me escribieron dirigentes mapuche, para que no nos olvidáramos de los pueblos originarios. Mm. Pero bueno, en el caso de los trabajadores, yo eh, también valoro la forma como se fue construyendo con algunas observaciones de carácter jurídico que eran más complejas, lo que fue la construcción de la propuesta constituyente en torno al trabajo decente, que no es sino recoger principios que la OIT ya Mm. hace muchos años, no ha establecido como estándares mínimos a los estados que somos parte. ¿Ah? Porque quienes suscribimos un convenio, somos parte de la OIT, tenemos estándares. En consecuencia, la definición que tenemos el derecho al trabajo decente. Mario, hoy día tú lees, tomas la constitución vigente y lo que te garantiza es la libertad, el acceso al trabajo, ¿ah? Remuneraciones justas, pero dice la equivalencia ya de la remuneración. Vale decir, nosotros debiéramos consagrar el derecho al trabajo decente, reconociendo el trabajo cuidado, a los trabajos domésticos, bueno, en esta parte pertinente. Y viene una discusión que a mi juicio no es posible eludir porque de alguna manera la Constitución del 80 la recoge, pero la recoge mal, y es la libertad sindical. La libertad sindical y como libertad sindical a uno ahí incorporar y establecer el derecho a huelga, no regularlo, Mm. porque eso son materias de ley. ¿Ya? Eh, y en esa materia generar mucho diálogo, porque eso sabemos, que esta constitución debe representar a todos y todas. En consecuencia, Mm. ahí voy a poner más eh, mi historia profesional, mi experiencia como abogado y sin duda como ministra del Trabajo. Oye, Alejandra, siempre el tiempo se pasa volando. Y para ir terminando, queremos preguntarte, ¿qué estás leyendo por estos días? ¿Qué libros nos recomendarías para el verano, para alguna lectura que tú digas, esto vale la pena leerlo? ¿Qué nos recomendarías tú? A ver, producto de un regalo que recibí de mi hija, mi única hija mujer, de la Annie Ernaux, que es, ¿cómo se llama? Que fue premio Nobel. Eh, tengo, tengo dos libros guardados en mi velador para llevármelo. Uno es El acontecimiento y el otro es Pura pasión, ¿no? Es precioso como escribe ella. En general es autobiográfico, cuenta a partir de sus propias vidas, cosas que a las mujeres muchas veces nos hace sentido y que es importante que la lean hombres y mujeres. Ok. Ya, pues Alejandra, te queremos dar las gracias por tu tiempo, por tu puesta en escena, desde el punto de vista de la idea, de tu forma de ver este proceso que esperemos que esta vez resulte, salga todo bien. Así que muy agradecido para estar con nosotros en esta conversación sin editar. Así que muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Mario. Un saludo a todos. Y nos estamos viendo en la próxima, así que nos encontraremos en una próxima conversación. Chau.